Fluidos y máquinas. Este tema corresponde al capítulo número 7 del libro de extracción de cataratas por facoemulsificación. Decirles que todos los pasos quirúrgicos realizados mientras la punta del faco está en la cámara anterior deben de hacerse de manera controlada con un entorno estable, con básicamente ¿verdad? Control de la presión intraocular. Esto significa que la profundidad de la cámara anterior solo puede variar ligeramente para evitar posibles lesiones al ojo. Si la cámara colapsa, entonces las estructuras internas pueden entrar en contacto entre sí y los instrumentos dentro del ojo. Entonces hay dos cosas fundamentales. Uno, los fluidos en cámara anterior con facoemulsificación y dos, los aspectos del funcionamiento de la máquina de facoemulsificación. El flujo de líquido de la línea de infusión puede variar según la diferencia de presión entre la línea de infusión y dentro del ojo. Entonces podemos comparar el ambiente quirúrgico a un sistema hidráulico cerrado que comprende, uno, es un sistema de riego compuesto por una botella de infusión y un tubo que lleva el fluido a la pieza de mano, los espacios en el ojo, número 2, y número 3, una línea de aspiración compuesta por un tubo de aspiración conectado a la pieza de mano por un lado y a la bomba que crea la aspiración por el otro. Entonces, si el flujo de salida excede la capacidad del flujo de la línea de riego, la presión dentro de la cámara anterior en consecuencia va a disminuir. La salida de este sistema es por gravedad. En cuanto mayor sea la presión de infusión, mayor será la altura de la botella en comparación con el ojo. Para obtener una presión constante y por lo tanto un entorno estable, la altura de la botella y el diámetro del tubo de infusión debe ser capaz de proporcionar un balance positivo entre la entrada y la salida. Esta condición asegura la estabilidad de la cámara anterior, que no ocurre cuando el saldo es mayor en la salida del fluido. La cirugía de cataratas va a requerir de un flujo de líquido dentro del ojo para extraer el núcleo emulsionado, aspirar los residuos corticales, aspirar el viscoelástico y disipar el calor creado por la punta de faco. Este flujo depende de la infusión, la altura de la botella, la tasa de flujo de aspiración y la fuga a través de las incisiones. Las modernas máquinas de facoemulsificación permiten directa o indirectamente un caudal de aspiración. La gestión del caudal o del flujo, el vacío y los ultrasonidos permite al cirujano controlar los fluidos dentro de la cámara anterior y mantener la estabilidad. Infusión, aspiración, oclusión y varios modos para usar el ultrasonido, es decir, pulsado y en ráfaga, son otros factores que pueden afectar el movimiento del material. El sistema de derivación de aspiración o ABS por sus siglas en inglés, una característica de las nuevas puntas de facoemulsificación que consiste en un pequeño agujero cerca del final de la punta utilizada para mantener el flujo de aspiración incluso cuando la punta está completamente ocluida. Es ese agujero que vemos en la fotografía o en el dibujo, ¿verdad? Señalado por las flechitas que también nos indican el flujo de salida. Sus ventajas incluyen una disminución de niveles de vacío, enfriamiento constante de la punta y reducción de los picos. El bimodal, la función FACO utilizada para el control lineal del flujo se llama bimodal, o sea, aspirar por separado del pedal. Es una posición donde la ecografía permanece en niveles bajos y la aspiración y el vacío es moderado. Ráfaga es una función del FACO donde la potencia y la duración del ultrasonido están preseleccionados con modos fijos. Se gestiona el tiempo libre en modo lineal por el pedal. El modo de ráfaga se utiliza para emitir descargas, así como su nombre lo dice, ráfagas de ultrasonido separadas por el tiempo de apagado, que progresivamente disminuye presionando el pedal hasta que haya continuado la emulsificación. Esto es útil en la fase de corte inicial. Las ventajas de esta función son el uso reducido del ultrasonido y un aumento en la capacidad de seguimiento. Es recomendado cuando se desea máxima velocidad y eficiencia y cuando las condiciones de operación lo permiten, es decir, cuando el núcleo es de densidad media y todos los pasos antes de la nucleofractura se han realizado normalmente.
De lo contrario, el método pulsado es preferible al de ráfaga. Compliance o cumplimiento, ¿verdad? En español. Entonces, esta es la relación entre el cambio en volumen y cambio de presión. Mide la elasticidad, rigidez de un determinado material sometido a presiones variables, es decir, en facoemulsificación. Mide la aspiración, contracción, expansión de la tubería debido a cambios en vacío u oclusión que contribuyen a la oleada. Ascenso dinámico. Esta es la capacidad de cambiar, o sea, aumentar o disminuir la velocidad de la bomba a un cierto cambio en el vacío. El sistema siente el aumento de vacío en la infusión del tubo y aumenta la presión intraocular. Identifica esta situación como preclusión y por tanto aumenta la aspiración, o sea, la velocidad, por lo que es más rápido para alcanzar el vacío preestablecido al límite. El aumento de la subida dinámica disminuye el tiempo de subida y en consecuencia la turbulencia y regula el tiempo para crear oclusión, mejorando la capacidad de sujeción. Por ejemplo, un positivo o algo positivo dinámico se recomienda en el aumento del chop, en el uso de la técnica del chop para eliminar segmentos, lo que facilita el uso inicial bajo flujo y dando como resultado una mayor estabilidad de la cámara anterior, un compromiso seguro de los fragmentos y también funciona para el Venturi en los usuarios de bomba, ¿verdad? La fuga. El flujo afecta la velocidad a la que el material es extraído hacia el ultrasonido o irrigación aspiración. Hay tres tipos de flujo en la facoemulsificación. Uno es el de infusión. El flujo, en este caso, el flujo que es el flujo que sale del frasco a través de la pieza de mano en el ojo. Puede ser creado por un programable bomba y regulado por los ajustes de la máquina. Depende de un sistema de gravedad donde la presión es creada por la diferencia entre la altura de la botella y el ojo del paciente y no entre la altura del frasco y la máquina. La resistencia del tubo y la pieza de mano, ¿verdad? Debe ser bastante alto, hablando de la distancia del frasco para anticipar una salida. En el tubo de infusión suele tener un diámetro mayor y es más blando que el tubo de salida o de aspiración, porque el cumplimiento o la compliance que hablamos anteriormente, es decir, la facilidad con la que el tubo colapsa, es más baja, a diferencia del tubo de aspiración que debe ser más rígido para minimizar la tensión. La aspiración es el flujo que sale del ojo a través de la pieza de mano, es decir, la cantidad de líquido que se elimina a través del sistema de aspiración. Su control se ve afectado por diferentes factores al mismo tiempo, como es el diámetro de la punta de faco, la irrigación de aspiración, la dimensión del tubo, la compliance o el cumplimiento, el vacío en la bomba de Venturi, ventilación y ajustes de la aspiración. En la parte incisional esto ocurre a través de la incisión, o sea, el puerto lateral o la incisión principal. Dado que la incisión no está sellada, el flujo alrededor de los instrumentos es inevitable y para la mayor parte es útil para evitar la quema del túnel. Si la incisión es demasiado grande, puede causar daño debido al excesivo flujo y la dificultad para mantener la cámara anterior estable. Al contrario, si es demasiado pequeño o demasiado largo, puede causar arrugas en la manga lo suficientemente severas como para comprometer la infusión, causando inestabilidad de la cámara anterior. El ancho de la incisión debe estandarizarse para la punta de faco y también para irrigación-aspiración.
Acá tenemos básicamente, ¿verdad? Describiendo el flujo de aspiración que representa la cantidad máxima de líquido que se puede aspirar por la bomba dentro de un tiempo establecido y define su capacidad, mientras que el caudal determina su volumen. Aquí vemos el caudal de aspiración que está mostrado en la primera figura, mostrado en rojo, es el volumen de líquido aspirado en una unidad de tiempo de la cámara anterior a través de la línea de aspiración conectada al mango. Ahora en las figuras que tenemos hacia nuestra derecha, estas dos últimas, nos muestran el caudal de aspiración que representa la cantidad máxima de líquido que se puede aspirar, o sea, lo contrario, ¿verdad? Que se puede aspirar dentro de un tiempo establecido. Define la capacidad de la bomba, mientras que el caudal define su tamaño. Normalmente en la cámara anterior, que es un sistema considerado casi cerrado, con incisión sellada, la tasa de flujo de aspiración y la coincidencia de flujo tiene un valor importante porque determina la velocidad a la que se realizan los eventos dentro del ojo y afecta la presión intraocular. Capacidad de sujeción. Esta es la capacidad de sujetar un fragmento en la punta para poder emulsionarlo. Depende del equilibrio de presión sutil entre la cámara anterior y la línea de aspiración. El vacío es la medida de la presión negativa creada en la línea de aspiración y generalmente varía de 0 a 400 milímetros de mercurio según el tipo de dispositivo y las necesidades del momento. En la punta, si la punta está ocluida, el vacío aumenta y progresivamente va creando aspiración del material que va a causar la oclusión. Siempre y cuando en la punta permanezca esta oclusión, el vacío seguirá aumentando hasta que se alcance un valor determinado por la máquina. Por lo tanto, el material permanecerá pegado a la punta de succión. Aumento de la rotura de oclusión. La presión atmosférica se comprime, o sea, hace que se comprime más la línea de aspiración cuando hay vacío en el tubo. El fluido se transforma parcialmente en gas alrededor de 300 milímetros de mercurio vacío. Después de la rotura de la oclusión, la línea de aspiración se expande y las burbujas de gas se colapsan. Esta expansión de la línea de aspiración y colapso de las burbujas de gas extraídas abruptamente del líquido de la cámara anterior provocan que se vuelva menos profunda o colapse si el oleaje es severo. El modo pulsado o micropulsado o pulsado, ¿verdad? Es una función de la unidad de foco donde la energía del ultrasonido se emite en paquetes de energía distribuidos por cierta duración. El cirujano lo que hace es seleccionar la cantidad de estos pulsos combinando con la frecuencia de emisión. Cuanto mayor sea la frecuencia, más rápido serán los paquetes de ultrasonido liberados y viceversa. Cuanto menor sea la frecuencia, mayormente será más lenta, ¿verdad?, la emisión. El procedimiento de micropulso es una evolución del modo pulsado y de hecho lo ha reemplazado. La razón sigue siendo reducir la energía distribuida para reducir el calor, la generación en la incisión y que cause menos daño en el tejido del endotelio. El procedimiento recomendado hecho para cirujanos en formación debido a su alta eficacia y progresión lenta y controlada. Entonces, los cirujanos expertos pueden beneficiarse más de este entorno si hay debilidad zonular y si tenemos pues un núcleo muy denso. Y esto sería todo por el capítulo número 7. Gracias.